Y hoy vamos a iniciar la epístola del apóstol Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro. Y leemos del capítulo inicial, capítulo número 1. Vamos a leer algunos versículos. Y dice la escritura, hasta el versículo 9 vamos a leer. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capodacia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, y para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Padre nuestro, te damos gracias por poderte adorar esta noche. Te damos gracias, oh Dios de misericordia, por poder asimismo meditar en este libro sagrado. Precioso Espíritu Santo, guíanos, enséñanos, para la gloria de tu nombre, oh Dios. Y lo agradecemos por los méritos de Jesús, nuestro gran Salvador, porque te damos gracias. Amén. Digan amén, hermanos. Aleluya. Gloria a Jesús. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Gloria a Dios. Esta noche hemos leído esta porción de la escritura de la epístola del apóstol Pedro. Y en esta primera parte que hemos leído hay una, diría yo, una enseñanza muy interesante que está relacionada mucho con la porción que estuvimos leyendo anteriormente el martes pasado en la epístola de Santiago, pero que hoy encontramos en esta lectura muchos detalles preciosos, encontramos muchos detalles maravillosos. Sin embargo, vamos a tratar de extraer precisamente algo con respecto, hermanos, a retener la fe, a mantener la fe. Nuestra fe es la que vence. Ese sería el resumen. Nuestra fe vence. Eso tenemos que tener en mente, que debemos de guardar la fe, porque nuestra fe es la que vence. Ahora, en
la Escritura hay algunos detalles que ustedes tal vez recordarán. Cuando el apóstol Pablo habla de Himeneo y de Fileto, dice la Biblia que ellos hicieron naufragio. ¿En qué dice los que se recuerdan? En la fe. Hicieron naufragio en la fe. Es decir que no pudieron retener la posición que garantizaba para ellos las promesas de Dios, o la revelación de las promesas de Dios, tanto en la vida transitoria como asegurar la eternidad. La palabra de Dios desde el Antiguo Testamento señala que el justo por la fe vivirá. Es decir que tanto en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo lo refiere del libro de Habacuc, que señala que el justo vivirá por la fe, y señala, hermanos, la misma verdad que fue regada en el antiguo tiempo. Esto significa que la vida del creyente debe de estar apegada, debe de velar por la fe, debe de luchar por la fe, porque la fe es la que le va a garantizar su peregrinaje y la confirmación de la promesa de Dios para esta vida, y de la misma manera le garantizará amplia entrada en la eternidad. Ahora, durante la vida cristiana, hermanos, nosotros sabemos que no es fácil mantener la fe. Nosotros estamos tan influenciados por el sistema, tan influenciados por la manera de pensar de los hombres, y nosotros seguimos muchas veces alimentando la manera de los hombres de pensar. Por eso Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: ten cuidado de los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Es decir, que no se fuera a dejar leudar, sino que tuviese cuidado de retener la fe, porque la fe lo llevaría definitivamente a ver la mano de Dios sobre su vida ahora y para la eternidad. Lo mismo sería para la vida de hermanos de todos los creyentes, que la Biblia, al primer creyente que refiere, Abraham, dice la Biblia que luchó esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchedumbres. Y dice la Biblia que viendo ya su cuerpo como muerto, se esforzó en la fe, dando gloria a Dios, dice la Biblia. Y así fue que uno de los primeros creyentes que la Biblia registra pudo mantener, hermanos, de una manera gloriosa el cumplimiento de la promesa de Dios y asimismo la herencia eterna. En el caso de la iglesia, en medio de todo esto que lo rodea, no es fácil retener la fe. Nosotros encontramos una serie de situaciones, y aparte que nosotros mismos a veces frecuentamos, buscamos como la forma de pensar humana, al grado que llegamos nosotros a leudarnos. Llegamos a leudarnos. Y eso es lo que debemos de tener cuidado. Porque una pequeña, hermanos, una pequeña medida de levadura, ¿qué dice la Escritura? Leuda toda la masa. A veces por eso es que uno le dice a los hermanos: mejor es que usted se cuide, mejor es que no salga por ahí, mejor que no salga de noche, hermano, mejor que no vea esas cosas, mejor que cierre sus ojitos, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y si uno le abre la puerta al diablo un poquito, ese no mira así por la rendija que uno le abrió, ese mete a patadas, quítate aquí, y se mete. Y entonces le roba a uno toda la fe y toda la bendición que uno pudiera tener. Por eso la misma Biblia dice que el justo ve el mal y sigue. No, dice: el justo ve el mal y se aparta, porque sabe que él es débil, sabe que él no tiene la fuerza que se necesita para prevalecer. Aquellos que en alguna oportunidad nos mostramos, hermano, como muy confiados en nosotros mismos y decimos: no, esa situación yo la manejo, la tengo controlada. Hermanos, a la larga nos hallamos debajo de aquella situación
que nosotros garantizábamos que sabíamos manejar. Porque nuestra fe debe de ser protegida. Nuestra fe debe de ser guardada. Nuestra fe debe de ser, hermano, en nuestro Señor Jesucristo. Debe de ser puesta, protegida, guardada. Porque en realidad es lo único que nosotros tenemos, hermanos. Porque no tenemos justicias que valgan delante de Dios. No tenemos una etnia que también, o una raza que nos, hermanos, nos ampare en nuestra vida, en nuestro caminar, y que nosotros digamos al final, bueno, yo soy del pueblo de Israel y a la larga pues Dios tendrá misericordia y me dará un segundo chance, una segunda oportunidad. Nosotros no tenemos ni siquiera una raza que nos haya legado a nosotros el conocimiento del Dios de los cielos. Nosotros por la fe es que hemos llegado a conocer al Dios de los cielos. Por la fe en Cristo, por la operación milagrosa de Cristo, es que nosotros hemos llegado a gozar de la misericordia del cielo. Ahora, nosotros no podemos entonces poner nuestra fe, hermanos, como dijera, no la podemos poner así como quien dice en barata. No la podemos descuidar, porque el día que nuestra fe tambalee, nosotros mismos vamos a tambalear. La escritura aquí señala, en medio de todas las presiones que se suele, hermano, enfrentar en la tierra, señala aquí, en primer lugar, que los destinatarios, a quienes el apóstol Pedro dirige, en primer lugar, esta epístola, encontramos que era gente que estaba sufriendo en alguna medida a causa del evangelio. Estaba sufriendo a causa del evangelio. Estaba sufriendo a causa del evangelio. Dice la Biblia que habían sido, hermano, inclusive habían sido expatriados, habían sido sacados, habían sido perseguidos. Y el Señor mismo les había dicho: si os persiguen en esta ciudad, id a la otra, y si os persiguen en esta, váyanse a la otra. Es decir, que ellos a causa de la fe habían sido perseguidos. ¿Alguna vez ustedes han sufrido por la fe? Nadie. Lo voy a volver a preguntar: ¿han sufrido alguna vez por la fe? ¿Conocen la fe, hermanos? Ustedes son los más raros cristianos que he encontrado en toda mi vida. Porque la Biblia dice que los cristianos padecerán persecución a causa de la fe. Ustedes quizás no son, hermanos. Si quizás no son, tienen Biblia, van a una iglesia, pero tal vez no son. Porque los verdaderos creyentes, dice la Biblia, que serían aborrecidos en el mundo. Serían aborrecidos por causa de la fe, serían aborrecidos por causa del testimonio, serían aborrecidos por causa del amor de Cristo en sus corazones. ¿O ustedes son aborrecibles por otras razones? Algunos somos aborrecibles por pícaros, ladrones. Somos aborrecidos por quizás por otra razón, pero no por el establecer de la fe. Los creyentes a los cuales Pedro se dirige, o solo recibanlo como historia, ya que ustedes no son perseguidos, hermanos. Solo sepan como referencia que a todos los verdaderos creyentes los ha perseguido el enemigo. Aunque ustedes nunca entren a esas persecuciones por su falta de definición en la fe, pero de todas maneras sépanlo, que los primeros creyentes fueron aborrecidos. Ellos no eran bienvenidos donde iban. A ellos les caía mal porque ellos eran justos, eran amorosos, eran piadosos, eran hombres de Dios, daban testimonio de la fe. Ellos vivían en la dimensión de la gloria que les había sido dada. Hoy sí ya me la pusieron difícil, hermanitos, desde la entrada. Ya la pusieron difícil, porque si ustedes no tienen persecución, entonces no son. ¿Quieren que les haga una pregunta? Y van a ver que todos van a decir ahora amén. ¿Cuántos son perseguidos alguna vez por la fe?
Ah, bueno, no contestaron, pues están de rebeldes. Les pregunté antes si alguna vez los habían aborrecido por ser cristianos, pero no contestaron. Y ahora que les insinué que iban a decir que sí, ahora dijeron que no. Entonces, de plano, ustedes se consideran hijos del diablo de una vez, hermano. ¿Se consideran aborrecidos de Dios o se consideran hijos de Dios? Ya no saben ni qué son. Esta porción de la Biblia va dirigida a gente que había sido engendrada, pero que ahora estaba en el padecimiento del mundo. Y los consideraban, hermano, como aborrecibles. Se les consideraba como gente que no tenía valor alguno. El mismo Señor dijo estas palabras: si alguno os mata, dirá que hace una buena obra. Sin embargo, era a causa de la misma fe que sustentaban aquellos primeros discípulos. Hermanos, les voy a decir algo aquí, algo muy serio, muy serio. Les voy a decir algo muy serio, queridos hermanos. En esta época que vivimos, creo yo que la iglesia del Señor, en términos generales, no solo este pedacito en donde nosotros estamos, sino la iglesia en general, la iglesia cristiana que está diseminada en toda la tierra, debe de, hermanos, de retomar sus valores. Ya estuvo suave de ser viejas de iglesia, ratas de iglesia, cucarachas de iglesia, negociantes de la iglesia. Ya estuvo suave todo eso, hermanos. Si nosotros vamos a ser verdaderos creyentes, debemos de volver a tomar los valores y los principios de la fe. Si no, ya no vengan, por favor, no vengan a la iglesia. Ustedes son una mancha en nuestros convites. Ustedes son una vergüenza para el evangelio. Ya no vengan. Pero si ustedes quieren de verdad buscar el temor de Dios y la santidad y demostrar una vida verdaderamente cristiana, entonces es el momento de volverse al Señor. Y eso que no estoy enojado. Pero si lo enoja a uno la cristiandad de hoy. Si solo los mira a uno, les ve la carita y a uno le da rabia verlos. Ustedes no hubieran funcionado en los días de Nerón, pero ni siquiera hubieran dado la cara en los circos romanos para ser quemados o aserrados o devorados por los leones. Ustedes hubiesen sido los cristianitos esos que a la hora de los cuetazos hubieran dicho: no, yo no lo conozco, no sé quién es, y yo no sé, a mí aquí me trajeron. Porque así es la mayoría de los creyentes hoy, mundanos, mediocres. Hoy me decía un hermanito, me decía que en el trabajo hasta hoy supo de otra hermana que es cristiana. Y me decía él: yo creo que estamos fallando, me decía, porque ninguno damos testimonio de la verdad cristiana. Hasta hoy supe que era cristiano. Hasta hoy supe que era cristiana. Como que nosotros hemos olvidado que, hermanos, nosotros somos una carta abierta, que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Hemos olvidado la exaltación que Dios ha hecho para nosotros. Y al olvidar el nivel de exaltación que Dios ha hecho para nuestra vida, entonces estamos propensos a sucumbir, a fracasar en medio de la carrera que Dios nos ha trazado. ¿Cuántos evangelizaron hoy? Gracias, hermanos. ¿Se dan cuenta? Siguen de mal. La primera pregunta es si han sufrido por el evangelio. Nadie dijo nada. Les dije, ahora sí van a contestar cuántos han sufrido por el evangelio. Nadie dijo nada. Ahora les digo, hermanos, si han dado testimonio este día, también se siguen quedando callados. ¿Qué creen? ¿Qué creen que es esto? ¿Esto es su vida cristiana? ¿Así quiere que sean los hombres? Y que las iglesias cristianas sean como nosotros. Nosotros tenemos doble responsabilidad: hacer salvos a los que nunca han creído y edificar a los que son creyentes. Pero con esa clase de cristianismo que tenemos, no dan ganas pero ni de entrar. Cristianismos apagados, cristianismos mediocres,
Cristianismos que todavía no han llegado como a experimentar la riqueza de la gloria de Dios. Cuando Pedro, los voy a olvidar a ustedes, oigan solo como una información el mensaje de esta noche. Pero cuando Pedro, hermanos, le habla a estos, les dice expatriados. Expatriados. En otras palabras, incomprendidos. Es decir, que ellos no cabían dentro del marco de la vida de aquella época. Y entonces empieza a explicar por qué. Empieza a explicar por qué en el versículo número 2. Dice, ustedes son, ¿qué dice ahí? ¿Qué es lo que dice? Elegidos. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Nosotros somos elegidos de Dios. Yo soy elegido de Dios. Je suis. En francés o en inglés. Somos elegidos de Dios. ¿Se sienten elegidos de Dios? Miren, y entonces, ¿cómo es que ustedes no enfrentan oposición? Son elegidos y no enfrentan oposición. Han de ser, hermanos, iguales que los de afuera. Pero ya les dije que no les voy a decir nada. Estos eran, hermanos, gente que era aborrecible porque había sido elegida de Dios. Elegida, dice, esta porción es preciosísima. Elegido, dice, según la presencia de Dios Padre. Luego dice, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí está la Trinidad perfecta, hermanos. El Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, en una operación única. El único Dios es un Dios verdadero. En tres hipóstasis o en tres personalidades diferenciables, cada uno con una función específica, pero un todo, un Dios único, verdadero. Ahora, aquí se muestran las funciones. Nosotros no podemos llegar a entender la profundidad de esta verdad, pero lo maravilloso de esto es que, hermanos, hemos sido elegidos, santificados y rociados con la sangre de Cristo. Es decir, que nuestra vida espiritual, y hermanos, debe de entender la posición gloriosa que le ha sido dada. Nosotros tenemos una posición gloriosa que ante la posición que Dios nos ha dado, hermanos, ahí ya no importará qué clase de sufrimiento o qué clase, oiga bien aquí al frente, o qué clase de situación nosotros estamos atravesando. En la casa lean la Biblia, aquí no se lee. A menos que yo le diga que la lean, léanla, si no en la casa. Hoy, desde que lleguen a las 10 de la noche, a las 11, lean hasta las 5 de la mañana la Biblia. Ya que tanto quieren leer. Pero ahora pongan atención. Somos, hermanos, elegidos. Somos, dice la Biblia, santificados. Hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Diga gloria a Dios, pues, hermano. Es decir, que el Señor nos ha llevado a una posición tan extraordinaria que no importa si tenemos que sufrir en algún momento la dispersión o el que nos considera este mundo como extranjeros. ¿Qué nos importa a nosotros, hermano? Que digan que nosotros no nos metemos en esto, no nos metemos aquí, que ustedes son puros tontos, los adormecido el pastor. Que digan lo que digan. ¿Se acuerdan ustedes cuando Sennacherib invadió también Israel? Dice la Biblia que Israel no dijo ni una palabra, porque así los había instruido Ezequías, el rey, que no le contestaran ni una palabra. Como que si a ellos no les importaba la vida, como que si a ellos no les importaba lo que Sennacherib proponía. No, y en verdad que no. A nosotros lo único que nos importa
es lo que dice el que nos santificó, el que nos eligió, el que nos lavó. Entonces, si el mundo nos aborrece, sois bienaventurados. Cuando el mundo os aborreciere y dijere toda clase de mal de vosotros, mintiendo, que no van a ser verdad, sino mintiendo, entonces seréis bienaventurados. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, aquí veamos nosotros que, hermanos, hay una presión sobre la vida de los hombres de Dios que habían creído. Y aquí se demuestra la tremenda posición que Dios les había dado. Dice el versículo número 3, nos hizo, la parte media del versículo 3 dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Digan gloria a Dios, pues, hermanos, hombre. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Díganlo conmigo. Nos hizo renacer para una esperanza. ¿Cómo se sienten ustedes esta noche? Ya a lo mejor ni les pregunto. Les voy a decir mejor, deben sentirse, hermanos, felices de que hayamos sido elegidos, santificados, para ser rociados con la sangre de Cristo. Y luego que nos haya dado el honor y privilegio de ser renacidos, nacidos de nuevo. Renacido es nacer otra vez, para una esperanza viva. Para una esperanza viva. Nosotros, como creyentes, hermano, debemos saber que estamos en Dios, estamos en Cristo, estamos en Él, mediante la elección de Dios, mediante la santificación del Espíritu, mediante el lavacro por la sangre de Cristo, para una esperanza viva. Versículo número 3 dice, por la resurrección de los muertos de Cristo. Luego en el verso 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestro evangelio, el evangelio que ha llegado hasta nosotros, es un evangelio que nos ha abierto una senda hacia la eternidad. Y es una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminable, reservada para nosotros. Nosotros que hemos gozado de la elección, de la santificación, del lavacro, ahora tenemos una esperanza viva. Tenemos ahora, hermanos, una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, que está reservada. Ahora tenemos toda esa gracia y ese favor de Dios para que en medio de este mundo nosotros podamos, hermanos, echar mano de ello, fortalecernos en la fe y mantener a todo costo y a través de toda circunstancia mantener esa posición de fe en medio de la marcha y en medio de cualquier tipo de oposición que pudiésemos tener. El versículo número 5 dice, somos guardados por el poder de Dios. ¿Qué dice? Mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. A mí me gusta este versículo 5, ¿saben por qué? Porque como que la fe, en realidad, y así es lo que dice el versículo, desata o muestra para nosotros, ¿qué cosa?
¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El poder de Dios. El poder de Dios. Dice que somos guardados por el poder de Dios. Dice, mediante la fe. Es decir, que el poder de Dios estará en acción a medida que nosotros guardemos la fe, retengamos la fe. Si nosotros dejamos la fe de un lado, entonces ya no hay un mover de Dios. Por eso el Señor le dijo tanto a la gente: ¿crees que puedo hacer esto? Y entonces, ¿qué pasaba después? El poder de Dios se movía para hacerlo. ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Crees que puedo hacerlo? Y entonces la fe era la que movía el brazo de Dios. Y eso es lo que dice aquí. Somos, dice aquí, guardados por el poder de Dios. Es decir, que el poder de Dios está a nuestro lado, a nuestra disposición. Pero dice, mediante la fe. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. El que cree, todo es posible. Si nosotros creemos, el poder de Dios se mueve. Si nosotros no creemos, el poder de Dios se queda. El poder de Dios se moverá cuando nosotros creamos a Dios. ¿Ustedes creen que Dios puede obrar en la vida de ustedes? ¿Creen que el Señor puede desatar los dardos, las situaciones, los nudos? ¿Lo creen? Entonces lo verán. El Señor se lo dijo a la Marta. Le dijo: Marta, no te he dicho que si crees, ¿qué dice? Verás la gloria. Verás el poder de la resurrección en tu hermano. Pero si crees, oh hermanos, a veces nosotros llegamos a tales dimensiones en esta vida que nos hacemos incrédulos. Es decir, que perdemos la fe, ignorando o dejando de lado la exaltación que Dios nos ha dado. Dios nos eligió, Dios nos santificó, Dios nos lavó y nos dio en herencia. Nos dio una herencia gloriosa que no se contamina, que no se marchita. Nosotros debemos de estar aferrados a esa verdad, porque el poder de Dios nos guardará cuando nosotros apliquemos la fe. Cuando aquellos dos ciegos gritaban: Jesús, 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 ten misericordia, hijo de David. Y llegaron a donde él estaba y les dijo: ¿creen que yo puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les dijo: como creísteis, os ha hecho. Hermanos, si nosotros creemos, Dios hará maravillas. Nosotros debemos de aprender a esperar en Dios. Nosotros debemos de aprender que no importa las circunstancias que vivamos, Dios está con nosotros. Si podemos creer, no importa si estamos en la cúspide, o no importa si estamos en el valle, o no importa si estamos en un foso de leones, o no importa si estamos en un horno ardiente, o no importa dónde estemos. Ahí la fe funciona. La fe funciona. La fe funciona. La fe funciona. Si crees, es posible. Si crees, es posible. ¡Gloria a Dios! Todo es posible para el que cree. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros creemos. Somos guardados. Dice la Biblia: somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahí es. Nuestra fe es la que vence. Nunca hablen palabras que vayan en contra de la fe. No estén hablando que el tiempo está malo, la situación está difícil, yo no sé cómo vamos a salir. Todas esas palabras quítenselas de su corazón y de su mente. Eso no ayuda, eso no es de Dios. Está bien que hablen así los mundanos, pero a veces ni los mundanos hablan así. A veces los cristianos son peores que los verdaderos creyentes. Los creyentes jamás deben de tener en su lenguaje palabras como: no se puede, quién sabe, no sé qué voy a hacer. Eso no debe de salir de nuestro lenguaje, porque nosotros estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para abrir el mar, para abrir los cielos, para sanar a los enfermos.
Nosotros tenemos el poder de Dios de nuestro lado. No estamos solos. Ahora, si yo estuviera solo y ustedes estuvieran solos, entonces tenemos que arrancar esta página y botarla. Pero aquí dice que somos guardados por el poder de Dios. Digan: yo soy guardado por el poder de Dios. Amén. 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 Dígame pues, hombre. Amén. 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 Soy guardado por el poder de Dios. Aleluya. Mediante la fe. Yo le creo a Dios. Aleluya. Y no importa la tribulación, porque eso es lo que dice el verso 6. Os alegráis por un poco de tiempo, aunque tengáis que ser, dice el verso 6, afligidos en diversas pruebas. No importa. Si tenemos que ser afligidos por un tiempo en diversas pruebas, dice la Biblia aquí, hermanos, por un poco de tiempo, aunque ahora por un poco de tiempo. Es decir, que las pruebas no son para siempre, sino es por un poco de tiempo que seremos afligidos. Pero eso de ser afligido, ¿saben qué es lo único que hace? ¿Saben qué es lo único que hace? Sacarnos a una victoria mayor. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque ahí se esfuerza el creyente en la fe. Ahí aprende a conocer a Dios. Ahí en el desierto, aquel terrible desierto de Israel, 40 años, ahí aprendió a conocer a un Dios que le daba el pan del cielo, hermanos. Ahí aprendió que Dios no era un muñeco clavado, que no era un muñeco atrás de una puerta. Ahí Israel conoció a un Dios que lo sanaba, que lo limpiaba, que lo protegía, que lo amparaba. Y cuando las pruebas vienen, nosotros pareciera que se nos cierran todas las puertas, pero cuando se cierran todas las puertas de este mundo, se abre la puerta de Dios para nosotros. Y por eso, aunque seamos afligidos por un poco de tiempo en diversas pruebas, lo único que se está trabajando es en la fe nuestra, para que nuestra fe, como dice aquí la Biblia, el día cuando el Hijo de Dios aparezca, nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra para Dios. Gloria a Dios. Nuestra fe se va a rubestecer. Nuestra fe va a estar rubestecida, va a estar llena de gloria y de verdad. Pero que en ningún momento nosotros, a través de las pruebas o a través de las situaciones, nosotros lleguemos a dudar, a temer, como que si el poder de Dios ya no estuviera a favor nuestro. Si nosotros estamos metidos en este rollo, hermanitos, porque Él nos metió. Él nos eligió para que fuéramos hijos suyos. Él nos eligió para que nosotros pudiésemos cristalizar una eternidad de gloria. Él nos eligió para que fuésemos testigos de Él mientras peregrinamos en esta tierra. La Biblia dice que, hermanos, cuando todo termine, nuestra fe sea hallada en honra, en alabanza a nuestro Señor, a quien amamos por la fe. Porque dice, sin haberle visto, le amamos. Creemos en Él por la fe y nos alegramos en Él por la fe. Entonces dice que vamos a obtener, verso 9, y ahí terminamos. Verso 9 dice, obtendremos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Hermanos, no importa que tengamos que enfrentar, primero, identifiquémonos como cristianos. Y segundo, si hemos de enfrentar cualquier situación, hermanos, luchemos. Solo les voy a contar este testimonio muy breve. Hace, no sé si un mes o mes y medio, vino una hermana que vive allá en Washington. Y ella estaba estudiando en la universidad allá en Washington.
Y ella estudiaba en la universidad y trabajaba en la universidad para pagar sus estudios. Pero dice que en el escritorio que le dieron, la hermana se llama Marlene, ella puso: yo amo a Jesús. Y entonces cuando ella puso ese rótulo, la llamaron y le dijeron: ¿qué es ese rótulo? Usted sabe que aquí no llevamos con esas cosas. Y le dijeron así: o quita el rótulo o se va. Eso es sufrir por Cristo. Y entonces ella dijo: pues me voy, pero el rótulo yo no lo voy a quitar. No tengo que decirles el complemento. Hoy tiene un trabajo en el Banco Mundial, de lo más alto, que hasta ahora está pensando ser gobernadora, diputado, o me dice quizás hasta la presidencia. Oye, pero completamente, hermano, a los niveles extraordinarios. Porque Dios honra a los que mantienen la fe. Ahí porque le digan en el colegio a las muchachitas estas: ya dijeron que vas a la iglesia. Yo no voy ahí mi mamá es la que va. ¿Sabe dónde va a parar? Liquidada. Y ustedes, jovencitos también, que andan coquetos ahí y que vienen a ver qué cae, qué consiguen, y que cuando le dicen: ¿y sos evangélico? Yo te vi por allá por ahí. Yo, dice. Nosotros, los adultos, viejos, jóvenes o lo que sea, debemos de tener una identidad total con nuestra fe. Porque el que pierde la fe, lo pierde todo. Retengamos la fe. Porque así dice la Biblia aquí, que llegaremos, la fe dará su fruto, porque obtendremos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. La fe va a dar su fruto cuando nosotros sepamos retenerla, en base a que nosotros sabemos que Él nos eligió, que Él nos santificó, que Él nos roció y nos da una esperanza gloriosa que no nos debe avergonzar. Y si alguna prueba sufrimos, debemos de saber que solamente es para mejorar nuestro andar. Siempre el mañana para los hijos de Dios es glorioso. Esperen que Dios no nos va a abandonar, pero identifíquense con esa elección que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Pongámonos de pie todos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque Señor, tú has tenido misericordia de nuestra vida. Te damos gracias, oh Dios, porque has sido fiel con nosotros. Oh Dios, te damos gracias, porque Señor, no siendo pueblo, tú nos elegiste. No teniendo mérito alguno, Señor, tú nos santificaste. Gracias, Señor, porque siendo impuros, tú nos rociaste con tu sangre para darnos una herencia gloriosa. Esta noche permite que nos podamos identificar contigo. Y Señor, permite que podamos retener la fe. Espíritu Santo, fortalécenos esta noche. Aquellos que están pasando alguna situación difícil, fortaléceles ahora, para que por ningún motivo dejemos de adorarte y esperar en ti. Estoy confiando, sé
fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, puedo descansar, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Señor, gracias, Señor. Confianza, hermanos, porque el Señor está con nosotros.